Me pongo yo aquí, sí, sí. ¿Te parece bien? Sí, 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 perfecto. Sí, sí, además incluso así salgo yo por aquí y Fenomenal. esto lo ven. Fenomenal. Vamos, va a saltar, pero me va. Necesitamos accidentes y así salgo Claro, y es que así es más fácil. por las escaleras. Voy a coger el teléfono para la hora. Sí. De Tomás, si quieres... El mensaje de que este año las conferencias eran un poco más largas, porque Sí. 2 horas. 1 hora y 10 o así, más o menos de debate. Sí, más o menos 1 hora. Vamos, en teoría ellos tienen que hacer 2 horas. Podemos hacerles 1 hora y 20, 1 hora y pico y luego lo que del debate de... Vale. ¿Hasta qué hora estáis? Hasta las... A las 8 tiene que estar vacío la... Sí, no hay problema. Yo creo que O será sea, que si te quieres alargar más, no hay problema. 1 hora y cuarto, 1 hora y 20 puede ser, por ejemplo, una buena medida, porque si no es agotador incluso para ellos. O sea que fenomenal. Vale. De todas maneras, como yo estaré por abajo, si quieres quitar algún aviso o algo determinada... Tengo el reloj. Como te voy a poner la jarra más cerca. Sí, sí. Bueno, si no, pues acaso te la dejo aquí. Fenomenal. Muy bien de gente, ¿eh? Sí, sí, sí. Bastante Fenomenal. llenito.
Bueno, buenas tardes. Bienvenidos al Museo de San Isidro Los Orígenes de Madrid y bienvenidos a este ciclo de clásicos en el museo del que hoy comenzamos la quinta edición. Bueno, en primer lugar sí que quisiera pedirles disculpas si la temperatura de la sala no es del todo adecuada porque, bueno, se ha convertido también en un clásico del museo el que nuestro sistema de climatización se estropee justo cuando empiezan los fríos. Entonces, lo hemos intentado solventar con algunos radiadores portátiles y, de hecho, irán aquí un pequeño ruido de fondo de alguno que es de aire. Pero, bueno, si no estorba mucho, prefiero dejarlo porque, si no, lo mismo, según vaya cayendo el frío de la tarde, alguno puede salir de aquí con una pequeña pulmonía. Bueno, también quisiera señalar, como todos a ustedes, buena parte de ustedes saben, que como en otras ocasiones el ciclo forma parte de las actividades formativas para el profesorado que oferta la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid. Esta es una circunstancia que a nosotros como museo nos satisface especialmente, pues nos permite enfocar un poco nuestra labor de difusión, que es una de las labores fundamentales que tiene un museo, directamente hacia la comunidad educativa, que en gran parte está formada por muchos de vosotros, y con ello nos permite colaborar a que las futuras generaciones estén cada vez mejor formadas y sean, gracias a ello, mejores ciudadanos. Y precisamente, pues si hay un referente histórico del que partir a la hora de definirnos como ciudadanos y de buscar también referencias para ser buenos ciudadanos, este sea precisamente el del mundo clásico, que en definitiva, como hemos podido ir comprobando ya a lo largo de los varios ciclos, de estos 4 ciclos anteriores que hemos tenido en el museo, pues constituye la base de nuestra sociedad actual a través de múltiples facetas que abarcan desde la filosofía al derecho, pasando por la lengua, el arte o la literatura. Y dentro de estas referencias clásicas, por todavía, digamos, centrarnos más, pues probablemente una de las referencias fundamentales sea Séneca, con lo cual, pues yo creo que sea precisamente Séneca quien protagonice esta conferencia inicial que tiene por título Crónica de un exilio interior, retazos de vida cotidiana en las cartas de Séneca, pues es un buen comienzo y para hablar de Séneca y del mundo clásico a través de él, pues quién mejor que Álvaro Cancela, que es el ponente que nos acompaña hoy aquí. Gracias. Bueno, para quien no lo conozca, Álvaro es profesor de Filología Latina en la Universidad Complutense de Madrid, no en la Autónoma que pone ahí, ha sido un fallo técnico de la Complutense, y ha sido vicesecretario general de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Es licenciado en Filología Clásica y en Lingüística General y es doctor en Estudios del Mundo Antiguo con una tesis sobre literatura latina del periodo de transición entre el mundo antiguo y la Edad Media. Es autor de 4 libros, ha coordinado 2 obras colectivas y ha publicado varias decenas de trabajos en revistas de prestigio tanto nacional como internacional. En lo que nos atañe ahora, en relación a las conferencias, ha impartido conferencias en Italia, Francia, Portugal, Inglaterra o Alemania, y yo voy a añadir y en el Museo de San Isidro. Por supuesto. Que justo en la chuleta que me han pasado no venía. Y su investigación se ha desarrollado en las universidades de Salamanca, Poitiers, París, Milán, Zúrich y Madrid. En la actualidad está finalizando una nueva traducción al español de las cartas de Séneca, que verá la luz en Alianza Editorial, y bueno, pues por eso precisamente les avanzaba que probablemente no hay ahora mismo nadie mejor que Álvaro para hablarnos de cómo los temas vinculados con la vida cotidiana pues nos ilustran de diversos aspectos de este mundo clásico, como el esclavismo, la economía o los espectáculos de gladiadores, a través precisamente de las cartas de este autor. Por tanto, pues Álvaro, bienvenido. Muchas gracias por tu participación en este ciclo y por acompañarnos e iniciarnos en este nuevo viaje por el conocimiento de los clásicos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alberto. Gracias a todos ustedes. Quería iniciar esta intervención dando las gracias 3 veces.
pero seré muy breve, lo prometo, porque sé que esto es protocolario, pero es sincero. Quería dar las gracias a Emilio del Río, al organizador, que no puede estar hoy aquí acompañándonos, el impulsor de este ciclo, que ya es todo un éxito, porque es la 5ª edición que se celebra y es gracias a su tesón y a su voluntad de querer seguir promoviendo el estudio de los clásicos y su divulgación. Quería dar las gracias en particular al Museo de San Isidro, aquí representado por su director, por acoger estos ciclos. Estos ciclos se realizan gracias a la generosidad del Museo de San Isidro y de poner a la disposición de nosotros y de ustedes este auditorio. Y quería darles las gracias también a ustedes, porque después de un día en el que todos hemos tenido pues nuestras ocupaciones y nuestras cosas que hacer, cada uno con la suya, aún así, a media tarde, a las 6 de la tarde, quieren estar hoy aquí reuniéndose para escuchar un poco sobre Lucio Anneo Séneca, el famoso filósofo romano. Así que gracias a todos ustedes. Espero que esta conferencia les interese y sea sobre todo un acicate, un impulso para leer las cartas a Lucilio. Como ha adelantado Alberto, estoy preparando una nueva traducción, la he terminado ya, pero es una obra larguísima, con lo cual la revisión es larguísima también, pero hay otras traducciones previas, así que la obra está traducida, está disponible, ha tenido varias antologías, además han recogido las mejores cartas y en cualquier librería pueden encontrar una traducción de las cartas de Séneca. Espero que esta conferencia sea un acicate para que las lean. Este ciclo está dedicado, el 5º ciclo de los clásicos en el museo, está dedicado a la vida cotidiana. Y en un principio podría llamar la atención hablar de Séneca, de un filósofo que uno piensa en qué medida la vida cotidiana está representada en unas cartas que se titulan Epístolas morales a Lucilio. Uno pensaría sobre todo que tengan juicios de comportamiento, juicios éticos, juicios morales, discusiones filosóficas, el estoicismo en Roma. Pero vida cotidiana, este es uno de los objetivos que quiero tener con ustedes. Quiero que sigamos un poco la estructura que les planteo aquí. Primero vamos a hacer una presentación relativamente amplia de la figura de Séneca y de cómo es una biografía que tiene un pie puesto en la filosofía y otro pie puesto en el poder político mayor y más absoluto que pudo conocer el mundo romano, que era el imperio del siglo I. Hablaremos después de cuáles son las cartas a Lucilio, y las cartas a Lucilio hay que enmarcarlas en un periodo muy concreto de la vida senecana, para después entrar en el aspecto que nos trae hoy aquí. ¿Hasta qué punto la vida cotidiana se refleja en estas cartas, que como verán son la obra de un hombre que no se había exiliado, que no vivía en otro país, pero que vivía en un exilio interior, vivía apartado del poder deliberadamente, en un exilio deliberado, en un alejamiento deliberado del poder, que escribe un conjunto de reflexiones que son uno de los grandes éxitos de la historia de la filosofía. ¿De qué temas les planteo hoy hablar? ¿Qué papel tiene lo cotidiano en las cartas de Séneca? ¿Qué nos fascina de ello? ¿Qué interés tiene? ¿Qué nos llama la atención cuando vemos aspectos de la vida cotidiana en las cartas de Séneca? ¿Y por qué motivo Séneca, escribiendo unas cartas filosóficas, recurre a los aspectos cotidianos, recurre a lo cotidiano? ¿Qué papel tiene? ¿Qué nos importa de ellos? ¿Qué nos fascina? ¿Y por qué Séneca recurre a ello? Estos son los 3 aspectos de los que extraeremos alguna conclusión. Vamos a empezar con el primero de los puntos, con la figura de Séneca, una vida, como les pongo, entre el poder y la filosofía, porque insisto en que las cartas de Séneca son un producto de un periodo muy concreto de su biografía, el último, justo antes de su muerte. Séneca, como saben todos ustedes, es uno de los autores más importantes que dio la Hispania romana a la latinidad. Séneca nace en la Córdoba romana, Pero desgraciadamente, hasta que Séneca no tiene, vamos a decir,
unos 30 y tantos, 40 años, sabemos muy poquito de su vida. Sabemos poco de la vida de Séneca niño, de Séneca joven y de los primeros años de adultez. Tenemos pocas fuentes. Sabemos que debió nacer en torno al 4, al 3, al 1 antes de Cristo, pero no sabemos cuándo. Sí sabemos en Córdoba. Su padre era una figura intelectual, también era un hombre al que le interesaba mucho algo muy importante en el mundo antiguo, que era saber hablar en público, la retórica. De hecho, a su padre, al que conocemos también con el nombre de Séneca padre, a su padre se deben algunos ejercicios retóricos y algunos ejemplos retóricos empleados en las escuelas del mundo antiguo para enseñar a hablar en público. Tenemos una obra de Séneca padre. Desgraciadamente, lo más importante que escribió el padre de Séneca probablemente fue una historia de Roma que hemos perdido. Hemos perdido con una nota al pie, podríamos decir. Hace muy poquitos años, 2, 3 años, uno de esos papiros carbonizados de la erupción del Vesubio que se encuentran al lado de Pompeya, en Herculano, quizá nos ha salvado una pequeña frase, un pequeño resto de las historias de Roma de Séneca padre. Se ha descubierto hace muy poco ese papiro, pero hemos perdido lo que escribió Séneca padre. Séneca no fue hijo único. Séneca tuvo 2 hijos y los 2 son importantes por motivos distintos. Séneca tuvo 2 hermanos, disculpen, por supuesto. Séneca padre tuvo 3 hijos. Séneca hijo, nuestro Séneca, tuvo otros 2 hermanos. Uno se llamaba Mela. Mela es importante sobre todo porque es el padre de un poeta contemporáneo, de Lucano, el autor de un poema titulado Farsalia, la batalla en la que se enfrentaron César y Pompeyo. Lucano, ese poeta del que conservamos un poema largo, es por tanto sobrino de Séneca. Otro hermano de Séneca, el tercer hermano, se llamaba Novato, pero en Roma saben que era muy frecuente la adopción y no era por motivos de que se hubiera quedado, huérfano, sino que en vida del padre podía adoptarse un hijo por padre incluso de un amigo del padre que quisiera ocuparse de él. Este fue el caso de Novato, del tercer hermano. Novato fue adoptado por un hombre que se llamaba Galión y cuando se adoptaba también el nombre. Así que cambió el nombre de Novato a Galión. Este hermano de Séneca es muy importante y aquí ven dónde se cruza la historia. Este hermano de Séneca llegó a ser gobernador en Grecia, en el sur de Grecia, en Acaya. Y este hermano de Séneca aparece nada menos que en la Biblia. En el capítulo 18 de Hechos de los Apóstoles se cuenta que San Pablo fue denunciado por los judíos por estar subvirtiendo el judaísmo en Corinto y que fue presentado ante el gobernador. El gobernador de Corinto en ese momento no era otro que Galión. Galión, el hermano de Séneca, aparece en el texto bíblico. Séneca, por tanto, es un cordobés romano, nació en la Córdoba romana y por eso esa vinculación tan particular que tiene Séneca con Córdoba, en el que tiene esta conocida estatua. Pero Séneca, muy joven, marchó a Roma. Séneca dice, a hombros de mi tía hizo el viaje llevándome a hombros. No sabemos con qué edad, quizá unos 5 años, no sabemos con qué edad, pero llega a Roma y allí se educa. Su padre pasaba amplias temporadas también en Roma. ¿Allí se educa en qué? En lo que se educaba la clase alta romana. La clase alta romana se educaba en derecho y en retórica, en aprender a hablar en público. ¿Para qué? Con 2 finalidades. 1, básicas. 1, ser abogado. 2, hacer carrera en la administración. Hacer carrera en la administración antes republicana y ahora imperial. Para eso era para lo que se estudiaba retórica en Roma, a lo que Séneca añadió, por supuesto, su pasión por la filosofía. Séneca no solo pasa de Hispania a Roma. La misma tía que se llevó a Séneca de Hispania a Roma se le llevó a Egipto. Séneca, muy joven, marchó a Egipto y en la veintena pudo conocer las maravillas de lo que debía ser conocer, siendo un romano, un occidental, digamos, conocer cómo era la vida en el Egipto de época del Imperio Romano. Allí pasó un tiempo porque el marido de su tía estaba allí destinado y se lo llevaron. Séneca vuelve en el año 31 y en esos años, en los años 30, alcanza un enorme prestigio.
un enorme éxito como abogado, como orador, como intelectual. Era una figura de enorme éxito. En estos años, que al final coinciden con la vida del emperador Calígula, Calígula es emperador desde el 37 al 41, solo esos años. Con época de Calígula, Séneca tiene éxito, también en época anterior, con Tiberio. Las cosas se tuercen cuando llega Claudio. Cuando Claudio es nombrado emperador, las cosas se tuercen por la mujer que tiene Claudio. Claudio es nombrado emperador en el 41 después del asesinato de Calígula. Aquí ven la famosa portada de una serie mítica, el Yo Claudio con Derek Jacobi, una serie famosísima, el Yo Claudio. Claudio es el protagonista de esta serie tan famosa porque es el protagonista de la novela de Robert Graves, Yo Claudio, y de la secuela, Claudio el Dios y su esposa Mesalina. Este es el punto en el que cambia la suerte de Séneca. Mesalina, la esposa de Claudio, acusa a Séneca de adulterio con una mujer casada. Desde época de Augusto existía una legislación que penaba, no era un acto personal, era un delito cometer adulterio con una mujer casada. Y se castigaba tanto al adúltero como a la adúltera, con una serie de restricciones, pero era un delito que sobrepasaba el ámbito personal. Mesalina, que ven en esta imagen, esta es Mesalina llevando al hijo que tuvo con Claudio. Mesalina acusó a dos figuras de adulterio, a Séneca, el intelectual de éxito en ese momento, y a una hermana del anterior emperador, Julia Livila. Julia Livila era hermana de Calígula y probablemente representaba un círculo de poder fuerte. Era hermana, aunque no había tenido buena relación con Calígula siempre, era hermana del anterior emperador y en torno a ella había un círculo de personas influyentes, un lobby, diríamos hoy. Mesalina detestaba a Julia Livila y probablemente también tenía en el foco puesto a Séneca, porque era una persona influyente en el poder. Y se los quita a los dos de un plumazo, acusándolos de adulterio, porque Julia Livila estaba casada. El resultado de la historia es triste. Julia Livila fue condenada al exilio, pero después fue ejecutada. Se le aplicó pena de muerte. Séneca se libró de la muerte, pero no del exilio, y se tiró 5 años exiliado en la ciudad de Córcega. En la isla de Córcega. Una isla que hoy en día es un lugar maravilloso y turístico, ¿verdad? Es una isla con una luz así preciosa, la luz esta del Mediterráneo, el sol, estos pueblos tan bonitos, pero en el mundo romano no debía ser nada parecido a esto. La Córcega que describe Séneca y en la que se tiró 8 años de una vida, es un exilio fácil, es un exilio durísimo. Séneca lo describe como un lugar solitario, áspero, inhabitado, sin gente, algo. Me ha costado, claro, Córcega se vende también que me ha costado encontrar una foto fea. Lo más parecido a una foto fea de Córcega, porque uno puede buscar fotos feas de Córcega, pero lo más parecido a lo que describe Séneca es una cosa como esta, una cosa vacía, pedregosa, sin habitantes. Claro, imagínense esto para una persona que había nacido en una riquísima familia romana asentada en Córdoba, que había estudiado en Roma, que había crecido en Egipto y que había sido una de las figuras importantes, con 40 años, una de las figuras importantes en el momento político, exiliado en un lugar así. Séneca, de todos modos, no hay mal que 100 años dure, ni tampoco exilio para Séneca, porque volviendo a nuestra historia, Mesalina cae. Mesalina cae, las fuentes son bastante contrarias a Mesalina. Mesalina se la describe como una mujer con un impulso sexual incontrolado, que tenía tantos amantes que no era capaz casi ni de contarlos. Era una mujer con una cantidad de amantes enorme. El tema es que el propio Claudio debía estar informado de que su mujer cometía toda clase de adulterios, pero miraba un poco hacia otro lado, hasta que llega un punto, cuando tiene un amante que se llama Silio, con el que se casa. Y ahí tenemos un problema que supera lo legal y lo político, porque comete una bigamia. Se casa con su amante Silio. Claro, esto
a Claudio le aterra. Porque, ¿para qué se va a casar la mujer del emperador con otro hombre? La respuesta lógica es para nombrarlo a ese nuevo hombre emperador. La respuesta de Claudio es inmediata y es asesinar a su propia mujer, asesinar a Mesalina. Las fuentes cuentan que recibió con tanta indiferencia la muerte de Mesalina que cuando le anunciaron ya ha muerto, Claudio respondió: ponedme otro vino, quiero otra copa de vino. Esa fue la indiferencia. Claudio se casó muy pronto con una segunda esposa también muy famosa, Agripina. Y aquí volvemos a Séneca. Agripina, la segunda esposa de Claudio, era partidaria de Séneca. Y a ese intelectual desterrado que vivía en Córcega se lo trae de vuelta. ¿Para qué? Aquí tienen a Agripina, el busto de la izquierda es un busto de Stuttgart muy bien conservado, muy bonito. El busto de la derecha se conserva bastante peor, pero viene de Mérida, de Mérida Augusta, aunque ahora está en el Museo Arqueológico Nacional. Esta es Agripina, esta es la mujer que se trae a Séneca de vuelta. ¿Para qué? Para convertirlo en el tutor, en el educador de su hijo, del futuro emperador Nerón. Trayendo al intelectual exiliado por su anterior, por la otra, digamos, por la anterior mujer, trayéndose de vuelta al intelectual de prestigio, de alguna manera legitimaba a su hijo, Nerón, que no era hijo del emperador, no era hijo de Claudio. Nerón era hijo de un primer matrimonio que había tenido Agripina y del que se había quedado viuda. Era un hijastro del emperador. Trayendo a este intelectual, formándole con un intelectual de prestigio, Agripina legitimaba como heredero a Nerón, a su hijo. Aquí ven una estatua preciosa con una capacidad de imagen, de representación, de aire, a Séneca educando con un papiro, enseñando a su alumno Nerón, en este conjunto escultórico precioso del Museo del Prado, que está hoy en el Prado, muy bonito, con una estructura, ¿verdad?, con un triángulo invertido, precioso conjunto escultórico del Prado de Séneca y Nerón. Para esto lo trae, para educarlo. En el año 54, Claudio muere. Claudio muere con toda probabilidad envenenado. ¿Por quién? Por su segunda esposa, por Agripina. Las fuentes sostienen que fue su esposa quien lo mató probablemente para nombrar inmediatamente a su hijo Nerón emperador. Y eso es lo primero que hace efectivamente Agripina, es mover los hilos para coronar a ese hijo que ella tenía y que no era hijo del emperador, para coronar a Nerón emperador. Tienen aquí una imagen muy representativa, muy bonita de Agripina coronando a Nerón, que está hoy en Turquía. Fíjense en que la imagen es muy simbólica, porque Nerón no era hijo de Claudio. Si Nerón es emperador, lo es porque su madre se casó con Claudio. Es decir, ahí la dinastía pasa por las manos de Agripina. Este acto de coronamiento es, como ven, enormemente simbólico. Nerón inicia su mandato en el 54 y quien había sido su tutor, su educador, es, por tanto, nombrado su consejero, digamos, de cabecera. ¿Cómo transcurre la historia de Nerón? Como saben, acaba muy mal, porque Nerón terminará perdiendo la cabeza. Pero ese Nerón es el Nerón final. El Nerón de los primeros años es un Nerón donde las fuentes parecen apuntar que fue un gobierno relativamente correcto. Nerón estaba en parte controlado por su madre y en parte estaba controlado por Séneca y por una figura muy importante, Sexto Afranio Burro. Sexto Afranio Burro. Burro era el capitán, el líder de las tropas de élite de la ciudad de Roma, es decir, era el prefecto del pretorio. En las tropas de élite que constituían la Guardia Imperial y las tropas de élite que protegían Roma era la Guardia Pretoriana y su comandante en jefe era el prefecto del pretorio. Burro era el prefecto del pretorio, lo había nombrado Claudio. Nerón lo heredó y no lo tocó. Debía ser un buen hombre. Las cosas, de todos modos, se van a ir torciendo. Según avanza la década de los 50, Nerón empieza a alejarse de Séneca, de su madre y de Burro.
Se aleja tanto de su madre que la hará matar. Nerón hace matar a su propia madre en una escena tremenda que narra los anales de Tácito, en el que cuando la van a matar ella sabe que le va a matar su hijo, y cuando le van a dar el golpe dice: no, no me lo deis aquí, dádmelo en el vientre que llevó a la persona que me ha mandado matar. El asesinato de Agripina es uno de los puntos en el que ya Nerón está desbocado. Nerón ha matado a su propia madre y Séneca comete uno de los errores más graves seguramente, que fue justificarlo. Justificarlo en la idea probablemente de que Agripina estaba tramando un golpe de Estado y que había que eliminarla. Estaba tramando un golpe para eliminar, para deponer a su hijo. Esto fue un tremendo error. Si Séneca lo justificó, y ahí las fuentes que lo dicen son así, fue un tremendo error. Porque Nerón se seguirá alejando de Séneca, ya sin su madre se alejará de Séneca, de Burro, y entregará el poder a quien será su amante y luego esposa, la famosa Popea. Popea era una mujer casada. Su marido se llamaba Otón. Su marido será emperador durante un corto periodo de tiempo, 10 años más tarde. Pero Popea, a sabiendas de su marido, empezará a ser una relación con el emperador, y al marido le taparán la boca porque le convenía que su mujer estuviera bien posicionada para obtener el puesto. De hecho, le dan un alto cargo militar y ojos que no ven, corazón que no siente. El poder pasa a manos de libertos que eran oportunistas y crueles. El más famoso de ellos se llamaba Tigelino. Tigelino representaba todo lo que las fuentes nos hablan mal de esta época, el poder en manos de libertos, de personajes crueles, aprovechados, oportunistas, que habían hecho carrera adulando a Nerón y adulándole hasta en sus mayores inmoralidades. El poder pasa de Séneca y de Burro a este grupo tremendo de Popea, Tigelino y Nerón. ¿Cuándo se dispara el problema? ¿Cuándo llega a un punto de no retorno? En el año 62. En el año 62, Sexto Afranio Burro, el líder, el prefecto del pretorio, por lo tanto, digamos, el teniente general de la Guardia Pretoriana, muere. No tenemos muy claro de qué muere. Algunos afirman que de cáncer, otros que lo envenenaron, otros que un poco de todo, porque una de las tesis que hay es que efectivamente estaba enfermo y que Nerón, para quitárselo del medio, le hizo dar, en lugar de un medicamento, un veneno para matarlo. Burro muere en el 62, y eso, fíjense, que ha muerto Agripina, que había sido la valedora de Séneca, quien se le había traído del exilio. Ha muerto Burro, que era la otra pata de estabilidad en el imperio. Séneca se ha quedado solo. Séneca le pide a Nerón: quiero retirarme, no quiero seguir en la corte, digamos, romana, no quiero seguir como consejero. Nerón en un principio se lo niega, pero Séneca logra arrancar que le dejen apartarse de la vida política y se retira. Séneca se retirará durante los últimos 3 años de su vida, del 62 al 65, en el que tiene lugar su muerte. ¿Cómo muere Séneca? En el año 65 tenemos uno de los golpes de Estado mejor documentados y peor orquestados del mundo antiguo. El golpe de Pisón, de Calpurnio Pisón. Pisón era uno de los representantes, digamos, de la oposición a Nerón. La clase alta romana conservadora, senatorial, se oponía abiertamente a Nerón y veía cómo a Nerón le aplaudía la plebe, cómo a Nerón le aplaudían los libertos, es decir, antiguos esclavos a los que había liberado y con él habían medrado, comiéndose los puestos de antiguos senadores y de personas de la clase alta. La clase alta conservadora senatorial romana planea un golpe de Estado para poner de emperador a uno de los suyos, Calpurnio Pisón. Este golpe fue un desastre al menos en 2 sentidos. En primer lugar, Pisón probablemente no era el candidato adecuado, no tenía la fuerza, el impulso, el empuje, el prestigio de hacer que se levantaran las tropas, que la gente se quitara de en medio a lo que veían como un déspota. No era probablemente la persona adecuada. Pero además, el golpe fue un desastre de organización.
y una filtración de uno de los implicados que habló demasiado y que terminó terminó en los oídos de un militar cercano a Nerón, terminó con el golpe. Nerón se enteró del golpe y naturalmente desató una oleada masiva de represión. Esa represión tuvo dos formas básicas. Uno, evidentemente, las ejecuciones. Y dos, lo que se esperaba de un romano de la época. A un romano de la época, de clase alta senatorial, se le esperaba el suicidio voluntario, la notificación de la sentencia de muerte y asumir que se quitaba la vida él y no que le dieran muerte, que era algo, digamos, humillante para un senador romano. En estas terribles jornadas, no solo murieron algunos de los implicados directamente, sino que murieron 3 escritores muy importantes por estar implicados, o al menos supuestamente implicados en el golpe. Uno de ellos es Petronio, el autor de esa descacharrante novela que es el Satiricón, una de las 2 novelas en latín que nos han llegado del mundo antiguo. El Satiricón de Petronio, del que hubo una famosa película de Federico Fellini, donde intenta reproducir un poco la locura de que es el propio libro en sí. Luego, si hay tiempo, veremos una pequeña escena de la película de Federico Fellini. Petronio, por tanto, el autor del Satiricón. El sobrino de Séneca, Lucano, que era más joven que él, el sobrino de Séneca fue otro de los que fue obligado a suicidarse. Y, por supuesto, el propio Séneca. El propio Séneca ya tenía miedo de que Nerón le quería matar. Nerón no había visto que, claro, uno, ¿por qué se quiere apartar del poder? Porque está en contra de él. Había interpretado que ese alejamiento de la corte era porque no compartía su política. El propio Tácito nos dice, de todas las muertes, la más agradable para Nerón, la que más satisfacción le dio, fue la de Séneca. Y nos dice que lo había intentado ya, que había intentado envenenarlo. Pero Séneca había adoptado unas medidas muy estrictas de comida, comiendo muy pocas cosas y muy controladas para evitar el envenenamiento. Como Séneca había evitado el envenenamiento, nos dice Tácito, esta muerte fue la que más satisfacción le dio por quitarse de una vez a esa persona que era muy prestigiosa, era un intelectual muy importante, que le había apoyado y que ahora estaba enfrente, le estaba haciendo una mala prensa, una mala política. El relato de la muerte de Séneca ha dado lugar a un modelo artístico. Ahora lo veremos. La muerte de Séneca es un tópico en la historia del arte y la tenemos narrada por 2 autores, un griego y un romano. El griego es Dion Casio, Casio Dion, un texto en griego que es profundamente antisenecano. Por ejemplo, Dion Casio nos dice, Nerón lo mandó matar porque Séneca estaba en el golpe de Estado. Séneca era una de las personas que estaba en el golpe para matar a Nerón, y Nerón le pilló y Nerón lo mató porque estaba en el golpe. La otra fuente es Tácito, los Anales de Tácito. Es el libro 15, el capítulo en torno al 65 o así, del libro 15 de los Anales de Tácito. Uno de los libros más maravillosos que nos ha dado la antigüedad. Si no lo ha leído, léanlo porque es absolutamente maravilloso. En el libro 15 de los Anales de Tácito se cuenta la muerte de Séneca y se cuenta que Séneca recibió la notificación estando con su mujer y 2 amigos comiendo. Y que le interrogaron. La paradoja es que Nerón le dijo a un centurión que se llamaba Silvano, si no recuerdo mal, debes notificar la pena de muerte a Séneca. Ese centurión en realidad estaba implicado en el golpe. Y esto fue uno de los puntos que más aumentó la crueldad. Hubo gente que estaba dentro del golpe, pero que para que no les pillaran, prefirieron ser ellos los artífices de la represión para tapar cualquier sospecha de que ellos también estaban dentro. Silvano, este hombre, no tuvo los arrestos de ir a notificar la muerte de Séneca y mandaron a otro. Séneca estaba cenando y pidió, el relato de Tácito es tremendo, pidió unas
tablillas con las que escribían los romanos para hacer testamento, y el centurión se lo denegó. Y la respuesta de Séneca es uno de los pasajes más famosos de la historia de la literatura romana y de la vida de Séneca y de los anales de Tácito, porque Séneca se volvió a sus amigos, le dice sin ningún miedo, y les dijo: yo no tengo ningún problema, porque yo os voy a dejar algo que nadie me puede quitar, que es imaginem vitae suae, la imagen de su vida, su modelo de vida, cómo él ha actuado. Esto es, no me dejan hacer testamento, lo que yo os dejo a vosotros. Séneca se abre las venas y su mujer Paulina, que ven aquí esta mujer que era mucho más joven que Séneca, la ven en este cuadro de Jacques-Louis David, el pintor de época de la Ilustración francesa. Ven a Séneca que se ha abierto las venas en un balde, mucho más mayor, y a su mujer Paulina balanzándose sobre él, porque Paulina decide que ella, si van a dar muerte a Séneca, ella también. Paulina se intentó suicidar, pero era mucho más joven y no resistió abrirse, sus venas aguantaron, le cerraron las heridas y Paulina no murió. No sabemos muy bien de su vida después, pero sabemos que sobrevivió. Quien no sobrevivió fue Séneca, que encontró así la muerte, representada muy bien en este cuadro precioso, maravilloso del Museo del Prado, de nuevo, de Manuel Domínguez. Muerte de Séneca entre los vapores y sus amigos. Como les he dicho, Séneca estaba cenando con amigos y hay un momento en el que dicen: estaba tan mayor y tan débil que no acababa de morir, hicieron vapores en la sala a ver si se le aceleraba el proceso. Eso es lo que representa este vapor del centro. La muerte de Séneca, como ven, es un tópico literario y es uno de los momentos, digamos, estelares del mundo antiguo, porque aquí Séneca pone en práctica lo que él defendió. Nosotros tenemos una conciencia del suicidio mucho más profunda y hemos ido tomando conciencia con los años de la lacra que supone la muerte cada día de tantas personas. Son tremendas las estadísticas de suicidios. Cada 2 horas se suicida una persona en España. Eso es una estadística tremenda, altísima. En Roma había otra percepción. En la Roma, aparte de que era un acto noble cuando te habían condenado, para los estoicos el suicidio era el último acto de libertad del hombre. El hombre es libre hasta en la peor de las circunstancias y el hecho de que se quite la vida es un último acto de libertad. Séneca así lo había defendido en textos que conservamos anteriores y la verdad es que en esto no le podemos quitar, digamos, la coherencia. Este es el final de la vida de Séneca. Una vida, como ven, anclada estrechamente en el poder y anclada en la filosofía. Séneca, ya desde antes de irse al exilio, escribió tratados filosóficos y escribió alguna de las consolaciones. 2 de ellas son del exilio, pero una de ellas es quizá un texto anterior. Escribió textos consolatorios. Escribió, por ejemplo, una consolación a su propia madre, para que no estuviera triste porque él fuera un exiliado, un texto consolatorio. Escribió una consolación a Marcia también, consolándole de la muerte de su hijo, cómo o no sufrir o sufrir menos o controlar el sufrimiento. Escribió consolaciones. Escribió tratados filosóficos, algunos muy famosos: La brevedad de la vida, la ira, la clemencia, el valor de la misericordia. ¿Qué es la felicidad? La felicidad. Otros sobre el ocio. Muchos tratados filosóficos. Escribió uno de los textos más crueles. Es tan divertido y a la vez tan cruel que a veces uno lo lee, se ríe y se siente mal, que es una burla tremenda de la muerte de Claudio. Se llama apocoloquintosis en latín, que significa la calabacización de Claudio, la conversión de Claudio en calabaza. Es una obra satírica en la que Claudio se muere y Claudio se piensa que va a subir al cielo y los dioses le van a convertir en un dios. Y lo que le hacen es convertirlo en una calabaza en lugar de un dios. Entonces, es una burla tremenda y muy cruel de una persona recién muerta. Pero claro, este era el hombre que había exiliado a Séneca y Séneca siempre le tendrá una aversión tremenda. Séneca es, por último, autor también de tragedias. Tenemos un conjunto de tragedias, aunque hay 2 sobre las que hay mucho debate. Una de ellas
la mayoría de estudiosos, apabullante hoy ya, considera que no es de Séneca. Y hay otra en la que una notable mayoría también piensa esto no es de Séneca. Son obras posteriores, lo que pasa que alguien las debió copiar juntas y recopilar y han terminado atribuidas, asignadas a Séneca. Pero no todas las tragedias que pueden encontrar ustedes, y esto lo comentan, por supuesto, si leen las tragedias de Séneca, que están traducidas también, en todas las librerías grandes las encuentran, no todas son probablemente obra de Séneca. Como ven, esta es una vida entre la política, entre la vida política y la filosofía, profundamente anclada en su circunstancia. Y nos falta por hablar de una de las obras, las cartas a Lucilio, que les digo aquí son como una especie de testamento intelectual. ¿Por qué? Hemos visto cómo Séneca en el año 62 se retiraba de la corte. ¿Qué hace del 62 al 65? ¿Qué hace Séneca durante estos 2 años y pico? Séneca se dedica a vivir en sus fincas en el sur de Italia o a las afueras de Roma, porque Séneca era inmensamente rico. Esto le valió no pocas críticas. Séneca, si leen sus cartas, siempre dice que la felicidad no está en el dinero, que el dinero no es importante, que el dinero no tiene ninguna relación con la virtud, pero él era inmensamente rico y vivía en unas fincas enormemente maravillosas y valiosas. Claro, esto es una perspectiva que le valió muchas críticas ya en su tiempo, aunque lo que Séneca viene a decir no es que la riqueza no valga para nada. Séneca lo que te dice es que si eres rico, bien, pero que si no tienes ese dinero, en eso no está la felicidad, en eso no está lo importante. Si lo tienes, bien, si lo pierdes, no es tan relevante. Ese no es la esencia ni de la integridad moral ni de la felicidad. Séneca, por tanto, tiene posibles y a pesar de que se ha enfrentado con el emperador y se ha retirado, se retira a muchas de sus fincas, viajando de una a otra. ¿Y qué hace? Escribe la última de sus obras, las cartas a Lucilio o epístolas morales a Lucilio. En el mundo antiguo existen 2 clases de cartas. Existen cartas personales, reales, de circunstancia, como las cartas de Cicerón, uno de los documentos más espectaculares del mundo antiguo. Cicerón enviaba cartas a mucha gente, a sus amigos, a sus familiares, a su mujer, a su hija, a Pompeyo, a César, a Bruto, el que asesinará a César, a su hermano. Pero en el mundo antiguo, igual que antes, claro, ahora tenemos la bandeja de entrada del mail, pero antes los intelectuales, los profesores que tenían una secretaria o tenían alguien a su cargo, digamos, de cada carta que escribían, hacían una copia. Por eso conservamos tantos epistolarios de intelectuales, porque una secretaria, si era un profesor o un catedrático, un magistrado, de cada carta la mandaba, pero se quedaba con una copia y se podía archivar en el epistolario. Pues esto es lo que tiene el epistolario de Cicerón, pero Cicerón, como morirá, iba a decirles contra su voluntad, yo creo que todos, o casi todos, es contra su voluntad, pero como muere de manera un poco inesperada, porque lo hace matar Marco Antonio de mala manera, cuando Cicerón muere, sus cartas han quedado en un archivo y fueron publicadas contra su voluntad y después de su muerte. Eso es lo fascinante de las cartas de Cicerón, que son cartas que Cicerón nunca quiso ver publicadas, y ahí aparece de todo, sus filias, sus fobias, poner buena cara a uno por la mañana y destrozarlo por la tarde en una carta. Aquí vemos muchos dobleces, es un caso único en la antigüedad. Las cartas de Séneca no son así. Las cartas de Séneca son ensayos filosóficos. Son ensayos que buscan en cartas breves y tratando temas muy distintos, buscan perfilar, digamos, al modelo de sabio, perfilar qué es la virtud, qué es la vida ética y moralmente correcta, qué es lo importante en la vida, qué valores uno debe tener y qué valores no debe tener. Ese es el objetivo, digamos, global. Son cartas en las que, digamos, Séneca enseña un modelo de vida, con temas muy distintos, porque estas cartas hablan, pues, desde
la economía a la relación con los esclavos, hablan desde si es bueno o no viajar, nos hace bien espiritualmente viajar, a los espectáculos de masas. Hoy veremos que hablan de gladiadores, del ruido dentro de una ciudad, del estrés, de las excusas que nos ponemos en la vida ajetreada. Sabemos que podemos aprovechar el tiempo mejor y nos ponemos excusas que nos justifican a nosotros mismos. Hablan de toda esta clase de pequeños problemas que configuran una buena vida. Estas cartas están destinadas a un personaje llamado Lucilio. De hecho, se llaman epístolas morales a Lucilio. Algunas de ellas parecen responder a otras cartas de Lucilio. Es decir, la situación sería que Lucilio le manda cartas a Séneca, Séneca a Lucilio, y a veces Séneca le responde. Si esto fue así, no conservamos ni una carta de Lucilio, nada. Se discute si es el autor de un poema que nos ha llegado por otra vía, el tal Lucilio, pero no conservamos ninguna carta. Y a veces le dice, en tu carta me planteas esto. No tenemos esa carta. Lucilio, por lo que se sabe a partir de las cartas de Séneca, debía ser un alto funcionario del Estado neroniano en Sicilia. Debía ser una de las personas que administraban Sicilia, un lugar importantísimo para Roma. Roma crecerá en la República, como saben, había crecido ya. Y la primera provincia romana es Sicilia, un lugar donde había mucho trigo, habría grano, un sitio rico, con cultura griega, la Magna Grecia, un lugar muy importante. Ahí estaba Lucilio. ¿Cuál es el problema de esto? Pues que no tenemos ningún otro texto de la antigüedad que nos hable de Lucilio que no sean estas cartas. Nada. Ninguno, no tenemos ninguna otra mención, ni en Tácito, ni en Dion Casio, ni en Suetonio, en ningún autor del mundo antiguo vuelve a aparecer el tal Lucilio. Claro, esto plantea dos problemas. En primer lugar, si las cartas son reales o no. Es decir, ¿estas cartas alguna vez se enviaron? ¿O es solamente un recurso literario? Son cartas falsas, cartas ficción, cartas que no se enviaron, sino que son una obra literaria que fingen ser cartas. Pues piensen, no sé, hay novelas epistolares, ¿no? Las penas del joven Werther de Goethe es una novela epistolar, son todo cartas. Pues esto no es una novela, pero sería un ensayo, digamos, donde la carta es una excusa. O bien que sí se enviaron. Y la verdad es que estas dos posturas a veces se plantean en términos demasiado antitéticos y caben posturas intermedias. Puede ser que hubiera cartas enviadas y otras no, puede ser que se enviaran y luego Séneca las reelaborase para publicarlas, o sea que no todo tiene por qué ser blanco o negro. Naturalmente, si las cartas se enviaron, presupone que Lucilio existió, pero esta es otra de las dudas, porque de Lucilio, como les digo, no tenemos ninguna otra fuente. Y hay otra cosa más, y es que estas cartas plasman de manera explícita que el destinatario inmediato puede ser Lucilio, pero el destinatario real no es solo Lucilio. El destinatario somos nosotros. Séneca dice, yo escribo para los hombres del mañana. Como he hablado ya mucho, vamos a leer el primer texto de Séneca, en el que hay dos menciones que son muy importantes. Cuando ahora lo leamos, quiero que se fijen en dos cosas. Primera cosa, es una de las pocas menciones a su retirada de la vida política. Va a aludir, va a decir, yo me he retirado, yo me he aislado. Hay que leer entre líneas. Yo me he retirado de la vida política. Yo no estoy ya en el círculo de Nerón. Yo me he aislado de la corte. Primer aspecto, una de las pocas menciones, porque hay muy poquitas menciones en estas cartas de la política contemporánea, muy pocas. Sin embargo, esta es una de ellas. La segunda, fíjense que Séneca explícitamente reconoce que su obra es una obra literaria, que está escribiendo a Lucilio, pero que está escribiendo para los hombres del mañana. Fíjense en el texto, fíjense qué texto más bonito, más bien escrito. Yo me he retirado y he cerrado la puerta a la gente de la política, he cerrado la puerta precisamente para poder ser útil a más personas. Para mí ningún día termina ocioso, o sea, yo todos los días hago algo y me esfuerzo a utilizar parte de la noche para seguir estudiando. No es que me quede aún así tiempo libre para dormir.
es que sucumbo al sueño. Y cuando ya tengo los ojos agotados de estar en vela y se me están cerrando, los obligo a seguir trabajando. Me he aislado, no tanto de las personas como de las ocupaciones materiales y sobre todo de mis propias ocupaciones materiales. Mi trabajo, estas cartas. Mi trabajo es para los hombres del mañana. Es para ellos, para los que escribo algunas ideas que pueden serles de utilidad. En mis cartas les mando consejos que les darán salud. Son como recetas de medicamentos efectivos. Su valor lo he comprobado ya en mis propias heridas. Sí, no las han curado del todo, pero al menos han dejado de crecer. Estoy revelando a los demás el camino recto, un camino que yo conocí tarde, agotado y dando tumbos. Yo el secreto de la vida lo conocí tarde, cuando ya era un sénex, un anciano agotado, y después de haber dado tumbos por la vida. Estas son las cartas a Lucilio. Las cartas a Lucilio son 124 cartas, y desgraciadamente no son todas las que Séneca escribió. Es muy probable que hemos perdido cartas. ¿Por qué? Un escritor posterior a Séneca, que se llama Aulo Gelio, un escritor que escribió una obra, Las Noches Áticas, que son también como pequeños ensayos sobre temas intelectuales, filosóficos de la época. Aulo Gelio, este escritor, dice en su obra: Séneca, en el pasaje de la carta del libro 24, si no recuerdo mal, de las cartas de Séneca, dice lo siguiente. Ese pasaje que cita Gelio no está en nuestras cartas. Desgraciadamente, es probable que hemos conservado solo los 2 primeros bloques de cartas de Séneca y hemos perdido un tercero. Esto tiene que ver con cómo nos llegan los textos antiguos. Fíjense que Séneca no escribía en libros como los nuestros. Séneca escribía en rollos de papiro. Esos rollos de papiro en un momento dado se agruparon y fueron pasados a códices, como los códices de los manuscritos medievales. Es muy probable que las cartas de Séneca ocuparan 3 códices. Y desgraciadamente el tercero no se copió y no hemos conservado copias de ese tercer bloque de cartas. Hemos conservado el primero, el segundo, hemos conservado de la 1 a la 124, pero habría más después, en un tercer tomo, diríamos hoy. Pero ese tercer tomo en algún momento dado se dejó de copiar y no ha llegado, desgraciadamente, hasta nosotros. Esta es la obra de la que venía a hablarles hoy, y en la segunda parte de esta conferencia, y como saben, este año el ciclo tiene conferencias un poco más largas para sumar las horas debidas. En esta segunda parte de la conferencia, que durará pues en torno a 20 minutos, una cosa así, quería presentarles el tema que va a llegar a todo el ciclo, la vida cotidiana en las cartas de Séneca. Porque estas cartas, como ven, son pequeños ensayos. De hecho, el autor de los ensayos, Michel de Montaigne, el autor de los ensayos, quien acuña la modalidad de ensayo como texto breve, en prosa, sobre un tema concreto, Michel de Montaigne era un apasionado de Séneca. La lectura de las cartas de Séneca configura el ensayo en época moderna. Nuestro ensayo en gran medida deriva a través de Montaigne y del ensayo moderno, a través de este formato de carta breve sobre un tema en concreto. Son cartas filosóficas, pero fíjense en que lo cotidiano, les pongo ahí, es central. Lo cotidiano está omnipresente, les pongo, es constante en las cartas de Séneca. Uno de los aspectos, cuando escriba la introducción a esta nueva traducción, las traducciones que les leo son el borrador de la traducción que espero publicar en algún momento, una de las cosas que intentaré plasmar en la introducción es que asomarse al epistolario de Séneca es como entrar en un edificio con muchas ventanas sobre las que se puede mirar, a través de las cuales se puede mirar al mundo antiguo. Uno puede mirar cómo vivían los esclavos, las mujeres, cómo se manejaba el dinero, cómo viajaban los barcos, cómo viajaban las mercancías, cómo eran las casas, cómo eran los banquetes. Todo eso está aquí y allá representado en las cartas de Séneca.
Muchas personas creen que las cartas de Séneca son textos puramente filosóficos. Son filosóficos, pero no únicamente filosóficos. Es una filosofía profundamente anclada en la vida cotidiana. No es una descripción de la vida cotidiana en Roma, pero sí son, digamos, flashes, fogonazos sobre la vida cotidiana en la que uno se puede enterar de aspectos de cómo se vivía en la Roma de época de Nerón. Claro, sentado esto, la vida cotidiana está perfectamente representada en las cartas de Séneca. La pregunta es, ¿y qué interés tiene? Pues yo quería trasladarles aquí dos ideas. Y es que, ¿qué interés tiene? Puede plantearse de dos maneras. ¿Qué interés tiene la vida cotidiana para nosotros? Es decir, como lectores hoy de las cartas de Séneca. ¿Qué nos fascina de eso? ¿Qué nos llama la atención? Segundo aspecto, ¿qué interés tenía para Séneca la vida cotidiana? ¿Por qué Séneca recurre a la vida cotidiana escribiendo cartas filosóficas? Estas son las dos respuestas, las dos preguntas que voy a tratar de responder, advirtiéndoles claro de que las cartas de Séneca es un texto muy largo. No se hace largo, pero sí es un texto muy largo. Quiero decirles que cuando la traducción se publique será un tomo de unas 800 páginas, o 750 páginas, cuya traducción lleva muchos años de trabajo. Pero, como son ensayos muy breves, uno puede leer uno, luego otro, porque duran unas pocas páginas en realidad. Uno puede tardar, algunas cartas, uno tarda 10 minutos en leerlas. Otras puede tardar media hora, pero puede ser saltuario o leer una carta al día y se lo lee tranquilamente en 4 meses. No es un texto que requiera un hilo conductor necesariamente. Por eso les digo, vamos a ver una selección. Por supuesto, una selección no solo desde esa perspectiva, sino desde la perspectiva de que la vida cotidiana aparece en muchísimos aspectos, aparte de los que yo les voy a tratar. Yo he hecho una selección para tratar de responder a estas dos preguntas. A partir de ahora, lo que voy a hacer, digamos, de una manera un poco más ágil, es invitarles a leer a Séneca. Y invitarles a leer a Séneca mostrándoles cómo un tema del mundo antiguo o un tema universal de nuestra vida cotidiana aparece reflejado en el epistolario. Vamos, por tanto, al primero de los puntos. Como lectores hoy, ¿qué nos fascina de lo cotidiano en Séneca? ¿Qué es interesante de lo cotidiano en Séneca? A mi juicio, hay dos razones. Primera razón, nos abre una ventana a una cotidianeidad perdida. Nos habla de un mundo en el que había peleas de gladiadores, luchas de gladiadores en la arena, en el que había esclavos, en el que la vida estaba gestionada por una serie de personas que no tenían ninguna clase de derechos. Parte de esta fascinación de la vida cotidiana es porque es algo completamente diferente a nuestro mundo, es algo fascinante por diferente. Pero no es una mirada cualquiera, es la mirada de una persona con una sensibilidad especial. Fíjense en lo primero que les traigo, los gladiadores. Un hecho corrientísimo en la vida cotidiana de época de Séneca. Fíjense que hemos dicho, estas cartas se escriben entre el 62 y el 65, es decir, apogeo de la locura de la tiranía neroniana. Nerón era un apasionado absoluto de los gladiadores. Nerón tenía tal pasión por las luchas de gladiadores que llegó a hacer luchar a senadores como gladiadores, que se llegó a traer a luchar a familias enteras, padres, madres, mujeres, hijos, que se trajo esclavos desde Etiopía, por la singularidad de ver personas de otra raza luchando como esclavos. Son esos combates, aunque es posterior, porque es Marco Aurelio, son esos combates que retrata la famosa película Gladiator, con Russell Crowe, una película cinematográficamente estupenda. Históricamente tiene sus cosas, pero cinematográficamente es una película estupenda desde el punto de vista, a mi juicio, cinematográfico. Son esas luchas de gladiadores donde, por cierto, está muy bien retratada la mezcla de razas entre los gladiadores. Esto es anterior, pero es ese mundo. Es ese mundo que tenemos representados en mosaicos como este, el mosaico de los gladiadores, un mosaico que está en Roma
y donde ven a varios gladiadores luchando, cada uno con unas armas. Ya saben que los gladiadores representaban muchas veces tipos. Había uno que tenía espada corta y escudo para cubrirse, otro que tenía una red para tirar con unos pesos, una red que cubría al contrincante. Había como modelos, como arquetipos de gladiador, como funciones, y los luchadores asumían uno de esos roles que ven aquí representado. Esto es siglo III, esto no es época de Séneca, pero digamos que la pasión por los gladiadores, por las luchas gladiatorias, era algo corrientísimo en fecha posterior. No es de época de Séneca, pero casi lo siguiente. En el año 2019 se excavó una taberna en Pompeya. La ciudad de Pompeya quedó subsumida en las cenizas en el año 79. Séneca llevaba 14 años muerto. Esto no es de época exacta de Séneca, pero son 15 años solo de distancia, o sea, poco más o menos lo mismo. Es como el Madrid del año 2010. Han cambiado cosas, pero la vida es, grosso modo, en parte la misma. En otros aspectos menos, pero grosso modo la misma. Esto que se ha excavado es probablemente un bar, una taberna que estaba muy cerca de una escuela de gladiadores. Y tenía este fresco maravilloso, esto es un fresco pintado sobre la pared en la que se representa a dos gladiadores. Uno levanta el escudo en señal de que ha vencido, el otro le brota la sangre y ha tirado el escudo y ven que ha sido herido en el pecho y en otros lados y ha sido derrotado. Probablemente la taberna, como les digo, era un lugar frecuentado por gladiadores, lo que, digamos, justifica esta pintura de gladiadores. Algunos gladiadores eran estrellas auténticas, ¿eh? Tenemos en bares, tabernas de Pompeya, tenemos pintadas de apoyo, pintadas de apoyo del tipo de viva Messi, viva Cristiano Ronaldo, pues tenemos esa clase de pintadas con los nombres de los gladiadores estrella de la época. Un momento, aquí ya no está Nerón lleva unos años ya que ha sido asesinado, pero estamos en este momento de pasión en el que, como saben y como representa también la película, sabemos que luchaban también hombres contra animales salvajes y que traer animales fieros, traer animales de la selva era un acto de riqueza, de enorme riqueza, de opulencia y un acto de exotismo, hacerles luchar contra esta clase de hombres. Pues bien, la carta séptima de las epístolas a Lucilio, los textos que voy a leer no están en la pantalla, prefiero leérselos yo para que ustedes piensen lo que les sugiere el texto, porque son textos más largos y no quiero que lean, pero si alguien tiene curiosidad, al final dejaré mi correo electrónico y yo le indico qué cartas son todas las que he leído y se las puedo mandar a quien amablemente me escriba y yo le hago llegar las cartas que he leído. La carta séptima es una carta fascinante porque nos habla de este aspecto de la vida cotidiana, pero fíjense en qué perspectiva. Séneca dice, cuando uno está empezando una nueva vida personal, cuando uno quiere poner en orden su vida, lo peor que puede hacer es juntarse con la muchedumbre. No te juntes con la muchedumbre, porque la muchedumbre de época de Séneca adoraba esta clase de combates. Séneca dice, nada es tan dañino para la integridad moral como sentarse a ver cualquier espectáculo. Se refiere a los gladiadores. Es en esos momentos de placer cuando es más fácil que los vicios se deslicen reptando discretamente dentro de nosotros. ¿A qué crees que me refiero? A que vuelvo de allí siendo más avaricioso, más ambicioso, más vicioso. Pues sí, todo eso. Pero también más cruel y más inhumano, porque paradójicamente he estado entre seres humanos. Por mera casualidad entré en un espectáculo de esos de mediodía. Séneca va a narrar ahora, en el texto que les voy a leer, a que él ha entrado a mediodía a ver esto que fascina tanto a los romanos. ¿Cómo era? ¿Por qué a la gente le llama tanto la atención? Para entender el pasaje que sigue, tienen que saber que por la mañana habían luchado fieras contra personas y Séneca entra a mediodía. Séneca piensa, después de haber visto algo tan sangriento, lo de mediodía ya bajará un poco el nivel, dice Séneca.
Por mera casualidad, entré en un espectáculo de esos a mediodía. Yo me esperaba diversiones, gracietas y algo de descanso, para que la mirada de aquellos hombres pudiera descansar tras tanta sangre humana. Pues fue todo lo contrario. Las luchas anteriores habían sido pura misericordia. Ahora ya, sin tonterías, eran asesinatos puros y duros. No tenían nada con lo que cubrirse. Como su cuerpo estaba completamente expuesto a los golpes, ningún mandoble fallaba. La mayoría de la gente prefería esto a las parejas ya fijadas de gladiadores o a las que eran peticiones especiales. Hoy queremos ver a uno de estos contra otro de estos. ¿Y cómo no lo van a preferir? Allí no había casco, no había escudo con que protegerse del hierro. ¿Protecciones para qué? ¿Técnica para qué? Todas esas cosas ralentizan la muerte. A aquellos hombres los echaban por la mañana a los leones, a mediodía a sus espectadores. Los asesinos tienen orden de lanzarse sobre los que serán sus futuros asesinos, y a quien sale victorioso lo mantienen ahí solo para otra matanza más. La única escapatoria de los combatientes es la muerte. El asunto se resuelve a sangre y fuego. Todo esto pasa a unas horas en las que las gradas están vacías. Y ahora viene un punto en el que Séneca introduce lo que los estudiosos llaman un interlocutor ficticio. Es decir, es como si hay una especie de voz en off que le plantea quejas. Y la queja es que estos que están aquí y que van a acabar muertos casi todos, si no todos, estos eran criminales y eran condenados a muerte, dice Séneca. Y todo esto pasa unas horas en las que las gradas están vacías. De acuerdo, dirá alguno, pero es que ese sujeto cometió un robo y mató a un hombre. ¿Y qué? Como él mató, se merece sufrir eso. ¿Qué has hecho tú, desgraciado, para merecerte verlo? ¿Por qué es tan cobarde para matar? ¿Por qué tiene tanto miedo de lanzarse a combatir? ¿Por qué se resiste a morir? Es este interlocutor hablando. Que vaya a luchar, aunque sea a tortas. El espectáculo hace una pausa. Bueno, pero mientras tanto a ver si degüellan algunos. Por lo menos que pongan algo. De verdad, ni siquiera te das cuenta de que los malos ejemplos revierten en quienes los defienden. Dad las gracias a los dioses inmortales si tratáis de enseñar a ser cruel a una persona incapaz de aprender a serlo. Esta es la tremenda reflexión de Séneca sobre estos espectáculos. Como ven, nos traslada un hecho habitual, masivo, mayoritario, pero nos lo traslada con unos ojos excepcionales, unos ojos con los que nosotros mismos podemos claramente vernos reconocidos. No les digo nada nuevo si les digo que las cartas de Séneca han sido un gigantesco éxito histórico. Hoy en este mundo los clásicos desgraciadamente se leen menos y estos ciclos sirven para trasladar la importancia de los clásicos. Pero las cartas de Séneca, sobre todo las 80 primeras, pero las cartas de Séneca fueron uno de los textos paganos más leídos en la Edad Media. Fue uno de los textos que fueron condenados prácticamente un pagano al que vale, era pagano, pero el cristianismo lo aceptaba como uno de los paganos con cuya moralidad conectaba. Las cartas de Séneca, como pueden ver, conectan con nosotros de una manera enormemente particular. Una de las realidades más terribles del mundo antiguo era el esclavismo. Aunque se ha discutido en los últimos años, el esclavismo no solo planteó problemas morales en el mundo antiguo, o a nuestra vista plantea problemas morales, que uno nazca esclavo o que uno, por el hecho de ser un prisionero de guerra, lo esclavicen. En el mundo antiguo, griego y romano, había esclavos. Y no solo es un problema hoy para nosotros. Aunque, les decía, aunque hoy se discute mucho, una de las teorías más populares en el siglo XX sobre por qué no se produjo una revolución industrial en el mundo antiguo, se ha respondido que ello fue debido al esclavismo. Si uno tiene esclavos muy baratos, esclavos a los que puede machacar a trabajar, se ha justificado así que el mundo antiguo no tuviera particular interés en el progreso técnico, porque automatizar las cosas no era estrictamente necesario cuando había esclavos baratos, esclavos a los que se le daba un maltrato tremendo. Esclavos que vemos aquí sirviendo un banquete en este mosaico precioso en Túnez en el siglo II. Ya saben ustedes, pequeño paréntesis, que el norte de África es la mayor pérdida seguramente para el mundo romano y latino que ha habido. El norte de África era un territorio
bastante latinizado. Autores como San Agustín son africanos, pero a partir de la expansión del Islam y la llegada del árabe eliminó los reinos que se habían asentado allí, y también a la larga a los griegos que se asentaron allí, a los bizantinos, con lo cual la herencia romana desapareció, pero ahí había hablantes de latín. Por eso algunas de las ruinas más espectaculares romanas están en África. Están en lugares como Túnez, como ven en este mosaico que es posterior a Séneca, esto es posterior, pero ven a dos esclavos sirviendo un banquete con dos ánforas, sirviendo en un banquete, en una comida a sus amos. Ven allí 4 esclavos sirviendo a 2 amos. El maltrato a los esclavos era, desgraciadamente, algo habitual. Los esclavos se les trataba muy mal. Esto es un mosaico muy, muy bonito y muy importante que está en Sicilia hoy, en el que se ve a un amo, esto es siglo IV, posterior a Séneca, pegando a un esclavo y el pobre esclavo intentando como cubrirse. O aquí en otro mosaico de Túnez, a una matrona romana de época de la antigüedad tardía, mirándose en un espejo que una esclava le sirve, una matrona romana arreglándose, poniéndose joyas, como ven, parece que se esté poniendo un pendiente, asistida por 2 esclavos. En época de Séneca, el esclavismo era algo enormemente frecuente y llegaba a un punto estrambótico en figuras como las que describe el Satiricón de Petronio. El Satiricón de Petronio, este hombre que muere también con Séneca, es una novela divertidísima porque se nos ha conservado una sección muy grande y muy bien conservada que se titula La cena de Trimalción. Trimalción era un personaje típico de la época neroniana. Era un liberto que se había hecho riquísimo. Él había sido esclavo, se había hecho muy rico, había obtenido la libertad, había prosperado y era un hombre completamente estrambótico, con unas ideas y unas ocurrencias, digamos, completamente fastuosas, con mal gusto, hoy diríamos hortera, una cosa de ese tipo. Pues la cena que se narra es a los protagonistas de la novela del Satiricón, les dicen: oye, pero hoy no sabéis dónde se hace la cena. Hoy todos cenamos en casa de Trimalción. Es riquísimo, riquísimo. Veníos a la cena. Y llegan a la cena. Y la cena es absolutamente surrealista, completamente surrealista, y es divertidísima de leer en traducción también. La cena de Trimalción. Esa escena fue llevada al cine, esa película, nada menos que por Federico Fellini. Federico Fellini pone en escena una de las pone en la pantalla una de las cosas que pasan en la cena, y es qué cosa surrealista se le puede ocurrir a un nuevo rico que tiene las ganas de mostrar todo lo rico que es. Pues cuentan que en mitad de la cena cogieron un animal, aquí vamos a ver un cerdo, lo cocinaron y lo asaron, pero lo ahuecaron entero. Y el resto de la carne, salchichas, filetes, lo metieron dentro del cerdo asado y lo cosieron. De tal manera que al llegar lo portean unos esclavos ante todos los invitados. Los esclavos y los invitados miran el cerdo y Trimalción da la orden, abren al cerdo de golpe y sale toda la comida asada que habían preparado de dentro del cerdo. Una presentación, como ven ustedes, surrealista. Es tan estrambótico que es surrealista. Pero aquí ven a los esclavos sirviendo un banquete tremendo. Ven el cerdo. Esto es Fellini. Y aquí Trimalción dando la orden de que lo abran. Piedad, señor, señor, llévatelo y dale de latigazos. Entonces el esclavo no lo ha traído bien preparado, Trimalción quiere darle latigazos a su esclavo y piden: ¿qué estás, carnicero? Ábrelo ahora mismo. Entonces ven el cerdo asado, lo abren y sale toda la comida de dentro.
Entonces todos los invitados aplauden para impresionar a Trimalción, el rico que les ha invitado, y cómo sacan ahí hígados y de todo. A los romanos les gustaban estas cosas, que hay gente que le gustan y otra gente menos. Entonces ven los pobres ahí arriba a ver si les cae algo, los invitados todos maquillados, las salchichas, estaban todas metidas ahí dentro y ahora empiezan a pasar por todos. Esta es la vida de estos banquetes surrealistas de época neroniana. ¿Qué dice Séneca de esto? Le dice a Lucilio: gracias a unas personas que vienen de estar contigo, me he enterado de que vives en familia con tus esclavos. Me alegro. Esa es una actitud digna de tu sabiduría, digna de tu educación. ¿Pero son esclavos? Sí, pero también seres humanos. ¿Pero son esclavos? Sí, y también camaradas. ¿Pero son esclavos? Sí, y también humildes amigos. ¿Pero que son esclavos? Sí, bien compañeros de esclavitud, si uno se da cuenta de que sobre ellos la fortuna tiene el mismo poder que sobre nosotros. Por eso precisamente me río de esa gente que piensa que cenar con un esclavo suyo es una vergüenza. ¿Por qué? A no ser que lo sea por esa costumbre absolutamente presuntuosa que lleva al amo a cenar él solo, rodeado de una multitud de esclavos, mirándole en pie. Él, mientras le miran, come más de lo que le entra y con ese apetito desmedido revienta su estómago, un estómago ya dado de sí y que se ha olvidado de ejercer como tal estómago porque vomita todo con más esfuerzo del que le costó tragarlo. A sus infelices esclavos no les permite ni mover los labios, ni siquiera para hablar. Cualquier murmullo se silencia a golpe de látigo. No se libran de los azotes ni de las reacciones casuales. La tos, un estornudo, el hipo. Romper el silencio se paga con un gran sufrimiento. Por eso luego los esclavos que hablan de su amo son los que no pueden hablar ante su amo. Los que critican a su amo son los que no pueden hablar delante de él. Al contrario, los que pueden charlar no ya ante sus amos, sino con ellos mismos, están dispuestos a ofrecer el cuello para salvar a su propio amo. En las comidas charlaban. Si los torturan, guardarán silencio por su amo. Luego está ese refrán tan estúpido que dice: uno tiene tantos enemigos como esclavos. Pues no los tenemos, los creamos. No voy a detenerme en el trato cruel e inhumano, porque es que abusamos de ellos no ya como si fueran hombres, sino como si fueran bestias. Cuando nos sentamos a cenar, uno se arrastra debajo del asiento, recoge los restos que dejan los borrachos, otro trincha aves exquisitas, mueve su mano separando pechuga y muslo, con muslos certeros y sacando tajadas. Ese desgraciado vive única y exclusivamente para partir con maestría aves de corral. Otro se encarga del vino y vestido como una mujer trata de luchar contra su propia edad. No puede permitirse dejar de ser un niño, va hacia atrás. Aunque ya tiene hechuras de hombre, va afeitado porque le han rasurado la barba o se la han arrancado y pasa en vela toda la noche, dividiéndola entre la borrachera del amo y sus deseos sexuales. En la habitación es un hombre, en la comida es un niño. A otro le han encargado la admisión de comensales. Es un desgraciado que está siempre de pie, esperando a personas a los que mañana traerá de vuelta su mero deseo de adular o su incapacidad para incontrolar su gula y su lengua. Un poquito más adelante les omito una parte, dice: convéncete, ese al que llamas esclavo ha nacido de las mismas semillas que tú, disfruta del mismo cielo, respira igual, vive igual, muere igual. Tú puedes ver en él a un hombre libre y él a ti un esclavo. Dice después, habla un poco de la fortuna de los esclavos y de cómo uno puede terminar siendo esclavo a lo largo de su vida. No te burles nunca de un esclavo, porque tú algún día lo puedes ser. Cuando cayó Troya, Hécuba, que fue la reina de Troya, terminó siendo una esclava. Nunca te burles de esa suerte, no los maltrates. Fíjense que este texto es fascinante porque no niega la institución del esclavismo, pero sí aboga por un trato humano. Séneca no dice hay que liberarlos a todos, pero sí dice son seres humanos, y en esto también nosotros nos vemos muy bien representados. Fíjense que lo cotidiano es fascinante porque había cosas distintas, porque había gladiadores, porque había esclavos. Pero lo cotidiano en estas cartas es fascinante también porque parece que esté hablando de nosotros mismos, que esté hablando de lo universal.
En una carta, por ejemplo, Séneca se queja de que vivir en Roma es un infierno porque él vive encima de un gimnasio. En el mundo antiguo, sobre todo en la parte griega, había un culto al deporte. Aquí ven un mosaico famosísimo que ya hemos citado, en Sicilia, en el que salen estas chicas con una especie de bikinis que no eran para tomar el sol, era para hacer deporte, unas pasándose la pelota, otras lanzándose un disco, una levanta pesas, fíjense la primera, que lleva como 2 pesitas de mano. Y en los gimnasios se hacía deporte, esto es una ilustración moderna de los gimnasios, pero Séneca se queja de que vive encima de uno, y esto representa muy bien el ruido en la ciudad. Mira, a mi alrededor resuena un griterío de lo más variado. Vivo justo encima de un gimnasio. Imagínate ahora toda la clase de voces que pueden llegar a desquiciarme los oídos. Cuando entrenan los que están muy musculados y levantan sus brazos cargados con pesas de plomo, cuando hacen ejercicios de fuerza o solo imitan a uno que lo está haciendo, yo escucho cómo rugen. Lo hago cada vez que sueltan su respiración contenida, sus resoplidos y sus jadeos fatigosos. Cuando coincido con un vago al que le vale con esa clase de masajes vulgares, escucho el golpe de mano chocando contra la espalda. Según vaya la mano, plana o ahuecada, oigo que el sonido cambia. Eso sí, si encima se presenta un tipo para ver jugar a la pelota y empieza a contar los balones, ya el sonido cambia. Ya esto sí que se acabó. Y a eso añádele algún macarra buscando pelea, o algún ladrón al que han detenido, o algún sujeto al que le gusta escuchar su propia voz en la sala de baños. Es decir, los romanos cantaban en la ducha. A este le encantaba oírse a sí mismo. Añádele además a esa gente que se tira al agua haciendo un ruido enorme al tirarse. Dejando de lado, además, a esos tipos que tienen una voz agradable, pero otra cosa no. Imagínate a un esteticista que está depilado y mientras levanta constantemente su voz, este tipo tiene una voz aguda y chillona para hacerse notar, no se calla jamás, salvo cuando depila axilas y hace que otro grite por él. Y los múltiples anuncios de un vendedor de bebidas, y a otro que trae salchichas, y a otro que trae dulces, y a otro que trata de colocar comida de tabernas, cada uno tiene su soniquete típico. Le responde este otro yo que le dice, pero bueno, tú tienes que ser de hierro o sordo. Incluso entre tantos gritos tan distintos, la cabeza te funciona. Séneca dice, sí, me funciona, porque en esta vida uno tiene que saber aislarse. Yo tengo que tener silencio de conciencia, no me importa en esto. Pero al final de la carta, que es muy divertida, le dice Lucilio, pero entonces, ¿no es mejor entonces librarse de ese griterío? Y Séneca ya al final reconoce, las últimas líneas, el estrambote final. Pues claro que sí, es mejor librarse de ese griterío. Yo por eso me voy a mudar. Yo no aguanto más. Hoy tenemos un culto a la estética, un culto al cuerpo, ¿no? Las redes sociales como Instagram en gran medida tienen ese aspecto de culto al cuerpo, no todo es eso, pero hay un culto al cuerpo y un culto al deporte también de masas. Esto también existía en el mundo antiguo. En el mundo antiguo había varias variantes de combates de lucha. Había una bastante parecido a nuestro boxeo. Ven aquí un mosaico nuevamente de Túnez, en el que hay 2 combatientes que se van a pelear con 2 guantes redondos, 2 guantes redondos que se llamaban esferas. Uno está agachado como cubriéndose, el otro está en posición casi como de atacarle. Esto era muy popular. Bueno, en España también fue el boxeo. Ahora cada vez es más popular también. La verdad es que cada día abren más gimnasios con boxeo y la gente joven hace mucho boxeo. Ha habido 30 años en los que no lo ha sido. Antes sí lo fue, las veladas de boxeo. Los boxeadores eran populares. En el mundo antiguo existían deportes parecidos, no exactamente iguales, aunque había algunas variantes un poco más duras. Había una variante del boxeo en el que los boxeadores llevaban unos guantes con púas, como con unas agujas, y el resultado era mucho más sangriento. Pues bien, Séneca nos dice que probablemente escribe desde Nápoles y nos dice, hoy tengo tiempo libre y estoy tranquilo. ¿Sabes por qué, querido Lucilio? Porque todo el mundo se ha ido a ver uno de esos combates tan populares y nadie me va a molestar, no me van a tocar a la puerta, nadie va a aparecer por casa. Soy dueño de mi propio tiempo. Séneca dice,
En el día de hoy soy dueño de mi propio tiempo, pero no por méritos propios, sino gracias a un espectáculo que ha reunido a todos los pesados en un campeonato de lucha. Nadie me va a interrumpir, nadie me va a distraer de mis pensamientos, que con seguridad ahora se atreven a llegar más lejos. No estará sonando la puerta, no se correrá la cortinilla, podría avanzar sobre seguro, cosa todavía más necesaria para quien marcha con impulso propio y siguiendo su propio camino. He hablado demasiado. Me auguraba silencio y sin que nadie me interrumpiera y mira, desde el estadio me llega un enorme griterío. No me saca de mis pensamientos, pero sí me llega a considerar lo que me está pasando. Para mis adentros pienso cuánta gente estará ahora ejercitando su cuerpo y qué poco su inteligencia. Qué gran multitud se concentra en un espectáculo vacío y falso, algunos interpretan amañado. Y qué gran soledad rodea la cultura. Qué pobres de espíritu son los hombres, qué pobres de espíritu son los que tienen esos brazos y hombros que tanto admiramos. Como ven, aquí se debate, Séneca era mayor y él no veía, por supuesto, tiene la conciencia de la salud, de la importancia de la salud en el deporte que hay hoy, pero ven, de alguna manera sí vemos reflejado ese culto al cuerpo, los espectáculos de masas en un texto como este. El último de los puntos del que les voy a hablar es que Séneca habla muy a menudo de dos cosas, del estrés y de la moda de viajar. En el mundo antiguo debía haber una moda en época de Séneca de la gente con dinero por viajar. Esto es un carpentum, digamos una limusina del mundo antiguo. Esto es un carro limusina, aquí uno viajaba, podía viajar notablemente caliente, viajaba cubierto, un carpentum. Naturalmente los viajes se producían porque Roma dio lugar a una red de calzadas, las vías como no ha habido otra hasta el siglo XX en Occidente. Las calzadas eran algo absolutamente espectacular que permitían durante miles de kilómetros la comunicación. Y por supuesto podía viajarse también en litera. A los romanos los llevaban en litera sus esclavos y podía viajarse también en barco. Aquí ven un fresco en los museos vaticanos. Esto es un barco de carga, pero se podía viajar también en barco. Aunque esto tenía peor prensa. Viajar en barco era peligroso. En el mundo antiguo les daban mucho miedo los piratas y los naufragios. O sea, el viaje solía ser un viaje a pie. Pero fíjense qué moderna la reflexión de Séneca. En una carta de Séneca, Séneca dice, le dice a Lucilio, Séneca, Lucilio, no leas a muchos autores. Leer mucho no es leer bien. Selecciona mejor y lee a menos autores, pero que sean buenos. Tenemos poco tiempo. Y le dice, hay que pararse acá a leer las mejores cabezas y nutrirse de ellas. Si uno quiere sacar alguna enseñanza que quede grabada firmemente en su alma, tiene que buscar las mejores cabezas. Y aquí entra el viaje. Quien está en todas partes no está en ninguna. A los que se pasan la vida viajando siempre les ocurre lo mismo. Tienen muchas casas en las que quedarse, pero ningún amigo. En otra de las cartas, ningún amigo de verdad. En otra de las cartas ya directamente entra a hablar de los viajes. Le dice a Lucilio, pero eso que me dices, ¿tú te crees que solo te pasa a ti? ¿De qué te sorprende? Vaya una novedad, que viajando tanto y cambiando tanto de lugar no hayas borrado de tu mente tu tristeza y tu depresión. Tienes que cambiar de mentalidad, no de aires. Por mucho que hayas atravesado ese enorme océano, por mucho que, como dice nuestro Virgilio, atrás queden países y ciudades, tus defectos te acompañarán vayas donde vayas. ¿De qué te puede servir ver tierras nuevas, conocer países y ciudades? Ese ajetreo termina en nada. ¿Sabes por qué esas escapadas no te ayudan? Porque te escapas contigo mismo. Tienes que quitarte ese peso de tu alma. Si no lo haces, ningún lugar te gustará. Cuando te hayas tú librado de esa negatividad, cualquier cambio de aires, cualquier viaje te sentarán bien. Podrán expulsarte a las tierras más recónditas, podrás instalarte en cualquier rincón de un territorio salvaje y ese lugar, sea el que sea, te resultará acogedor. En tu viaje importa más quién eres tú que el destino y no tenemos que vincular nuestro alma con ningún lugar. Hay que vivir con este convencimiento. No he nacido para ser de un solo rinconcito. Mi patria es el mundo entero. Como ven, una reflexión muy interesante, muy moderna también hoy, muy cotidiana hoy, que se une al del estrés de la vida moderna, con el que voy a acabar ya. Roma, en época de Nerón, era una ciudad de 1 millón de habitantes, aproximadamente.
No era un pueblo, era una ciudad de 1 millón de habitantes que iban de acá para allá, que tenían una estructura política, administrativa, judicial tremenda, que debía provocar un gigantesco estrés. Pues hay una carta muy breve de Séneca, se la voy a leer entera porque son 2 párrafos, en el que dice: uno puede estar estresado, pero no puede dejar de aprender. Casi siempre que decimos prefiero no hacerlo porque estoy cansado o estoy estresado, nos ponemos excusas. Nos ponemos excusas para perder el tiempo y vaguear y no sentarnos a leer. Hay gente, dice Séneca, que quiere aparentar que su sinfín de ocupaciones les impide seguir formándose. Mienten, fingen agobios y son ellos los que los hacen mayores, son ellos los que se agobian a sí mismos. Yo tengo tiempo, Lucilio, lo tengo, y esté donde esté, mi propio dueño soy yo. No vivo por y para mi trabajo, sino que me adapto a él, y tampoco me dedico a buscar excusas para perder el tiempo. Esté donde esté, voy meditando sobre mis pensamientos y reflexiono en mi interior sobre ideas productivas. Si decido estar con mis amigos, aún así estoy centrado en mí mismo. Eso sí, no me entretengo con personas con las que me ha unido solo una circunstancia o un motivo relacionado con la política. Al contrario, yo me quedo con los mejores. Con ellos, hayan estado con quienes hayan estado, hayan vivido en el siglo en el que hayan vivido, es decir, leyendo. Con los mejores es con quienes comparto mi espíritu. A Demetrio, el mejor hombre, un amigo común, me lo llevo de paseo, bien lejos de esa gente que viste de punta en blanco, y charlamos mientras él va medio desnudo. Yo le admiro, ¿y cómo no voy a admirarle? Tengo comprobado que no le falta de nada. Uno puede despreciarlo todo, pero nadie puede tenerlo todo. El camino más corto hasta la riqueza pasa por despreciar la propia riqueza. Pero es que nuestro Demetrio en realidad no vive como si él lo despreciara todo, vive como si se lo hubiera regalado a los demás. Así que no hay excusas para formarnos. Hemos visto que como lectores nos fascina todo esto de lo cotidiano en Séneca, porque hay cosas que nos sumergen en un mundo nuevo, en un mundo distinto, y otras que son universales. Muy brevemente les comento por qué creo yo que esto está en las cartas de Séneca. Yo creo que esto está porque en algunas cartas sirve como preámbulo a la filosofía. A veces le dice a Lucilio: hoy hace frío, hoy hace calor, me ha pasado esto, ha venido una persona, me ha contado esto, y luego la carta pasa a ocuparse de un problema filosófico. Le dice a Lucilio: venga, ya me estoy entreteniendo, vamos a pasar al problema este filosófico sobre el tema que les ocupa. Por ejemplo, ¿es la muerte un mal? Uno de los temas que más aparece, un mal en sí mismo. ¿Por qué Séneca recurre a esto que está desconectado del tema de la carta? Yo tengo la impresión de que lo hace para mostrar que su epistolario no hay una diferencia entre la filosofía y la vida. La filosofía se hace en un contexto en el que pasan cosas, en el que la vida cotidiana existe, en el que esa vida cotidiana sirve como prólogo, como marco, como preámbulo a la discusión, de una manera de conectar filosofía y vida. Pero existe un segundo motivo. Hay veces que lo cotidiano es el objeto mismo de la reflexión. Séneca reflexiona sobre cosas que pasan en su día a día. Aquí ya no es en el principio un mero prólogo, en cualquier punto de la carta aparece lo cotidiano y esos mismos temas, por ejemplo, que haya fallecido un amigo, aparecen varias cartas, y cómo sobrellevarlo, aparecen varias cartas. Ahí ya no es un marco, no es un prólogo, es el objeto mismo. ¿Por qué? De nuevo yo creo que es por el mismo motivo, porque Séneca nos traslada que no existe diferencia entre la vida y la filosofía, que su filosofía no es una especulación teórica, sino que está anclada en su tiempo, está anclado en el ser humano y en un ser humano que sabemos es universal. Él dice que su trabajo era para los hombres del mañana. Por concluir, Séneca es un hombre con una biografía apasionante, que vivió entre el poder político más alto y la filosofía, pero solo en sus 3 últimos años escribió su mejor obra, las cartas a Lucilio, viviendo una especie de exilio interior, no queriendo ya participar en la política. Esas cartas son un texto filosófico, pero no son un texto filosófico abstracto, son un texto en el que lo cotidiano es constante, y que a nosotros nos fascina porque nos abre otro mundo, un mundo distinto, con esclavos, con gladiadores,
o nos pone delante de nuestro propio espejo. Un mundo en el que las ciudades a veces son inhabitables, en el que el culto a la imagen a veces es excesiva, en el que hay personas que viajan por una frivolidad y parece que estén intentando escapar de sí mismos o de nosotros mismos cuando estamos cansados y preferimos el sofá y la televisión a sentarnos a leer o a hacer algo de provecho. Nos fascina porque es un mundo distinto, nos fascina porque en el fondo es el mismo que nosotros. Séneca quiere trasladarnos así que vida y filosofía son lo mismo, que la filosofía puede ser un preámbulo, que la vida puede ser un preámbulo para la filosofía o que la propia vida es el objeto de la filosofía misma. El problema, naturalmente, es si esta vida cotidiana fue real. Claro, si negamos la historicidad de las cartas, son momentos reales. ¿Séneca de verdad le llegaba el sonido en ese momento del gimnasio? ¿Le llegaba de verdad? ¿Hasta qué punto son momentos que pasan en ese momento o es una construcción que sí está anclada en su tiempo y habla de la vida en ese momento, pero representan una cotidianidad real? Claro, aquí está el debate en la medida en la que sean o no unas cartas reales o en qué grado lo sean. Muchísimas gracias a todos ustedes por su atención. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos unos minutos para debate, si no estoy mal informado. Alberto, tenemos unos minutines para debate. Si alguien quiere los textos, me puede escribir a ese correo que está ahí, alvarocancela@ucm.es. Como ven, la Complutense no es nada original asignando mails a su personal, porque es mi nombre y mi primer apellido. Si me escriben ahí, yo les hago llegar los textos que les he leído y las recomendaciones literarias que he hecho por aquí, y si quieren incluso pues traducciones o dónde leerlo, qué traducciones hay. Ya les digo que en cualquier librería grande las van a encontrar todas. Curiosidades o cuestiones o comentarios. Dígame. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo que quería sobre todo era transmitirles el interés porque lean las cartas, porque hay alguna un poco abstrusa, porque hay alguna en la que Séneca habla mucho sobre cuestiones estoicas, ¿no? Sobre los estoicos les gustaban mucho los silogismos, si P entonces Q, y cómo se puede razonar de una manera lógica, como los lógicos de la lógica matemática moderna. Séneca critica algunas cosas de ese tipo, muy técnicas a veces en alguna carta, en el que se meten cuestiones de disquisición filosófica. Por ejemplo, discute, ¿la virtud es solo una o existen varias virtudes? Sabiduría, fortaleza, templanza. ¿Son varias virtudes o la virtud es una que tiene varias manifestaciones? ¿La integridad moral, el bien, es un concepto unitario o son varios? Hay algunos momentos que las cartas son un poco más técnicas, pero son minoritarios. Las cartas es un texto que yo les recomiendo leer de esa forma, una carta cada día, y invertirán unos pocos minutos en leer uno de los mejores textos que se han escrito realmente en el latín. ¿Más cuestiones? Muchas gracias. Totalmente. Estoy totalmente de acuerdo, estoy completamente de acuerdo. Vamos a ver, la cuestión de las cartas, yo creo, la realidad de las cartas creo que no tiene una postura de negro y blanco, creo que caben muchas posturas de grises. Puede que Séneca enviara unas cartas y otras no. Puede que Séneca enviara unas cartas bajo una forma más sencilla y que luego, cuando ya tenía una colección grande, decidiera publicarlas revisándolas, con lo cual no todo es blanco y negro. Y estoy completamente de acuerdo en su reflexión. Si Séneca construye una ficción
anclada, verosímil en su mundo. Así que, aunque no sean experiencias todas ellas que no sepamos si son reales, sí son verosímiles, sí están ancladas en su mundo. Por ejemplo, hay una carta en la que Séneca va a visitar una casa de campo suya y llega allí y la casa está destrozada y dice: pues los árboles estos están enjutos, dan vergüenza, y echa una bronca tremenda al esclavo que tiene allí trabajando, diciéndole: pero es que no los riegas, ¿no has visto cómo están? Y la casa está destrozada, la casa está hecha polvo, y el esclavo le dice: sí, pero si es que yo hago todo lo posible, pero es que esto ya está viejo. Y hay un momento en el que Séneca dice: claro, es que no me he dado cuenta del que se ha hecho mayor soy yo. Mi casa es vieja porque yo soy viejo. Estos árboles los sembré yo. Ahí habla de unos esclavos, algunos tienen nombre, de unos esclavos que él tenía allí, y es una carta muy interesante. Claro, se ha planteado que esos esclavos probablemente existieron. Algunas personas niegan que el viaje se produjera, es decir, que Séneca fue, efectivamente, que se enfadó, que luego pensó: si es que somos viejos nosotros, no las cartas, no la casa, y que se volvió a casa y lo puso por escrito. No, hay personas que piensan: esto igual es una ficción de un genio, porque es un genio escribiendo. Yo pienso que si eso es así, en cualquier caso nos traslada un viaje que pudo ser perfectamente real, nos traslada una relación con los esclavos que puede ser perfectamente real. Así que estoy plenamente de acuerdo. Si hay ficción, esa ficción no es imaginaria, es verosímil. Lo compré. Sí, disculpe. No, por favor. La carta del gimnasio, Séneca tenía muchas propiedades y es muy probable que tuviera pisos y que tuviera, porque había ínsula y había edificios también en Roma, y que tuviera pisos y tuviera casas. Es muy probable que tuviera las dos. En ese caso en concreto hay un momento en el que Séneca habla de que le hacen el ruido de la calle, de las tiendas, de los anunciantes, le llega también. Y hay un momento en el que alude a un aspecto arqueológico en Roma, a un monumento arqueológico que todavía conservamos y que por lo tanto, desde luego, si no es una casa o un piso suyo, él quiso anclarlo en un lugar realista de Roma, un poco en la línea de lo que decía usted y lo que decía antes también la anterior interviniente, ¿no? Que tenemos una realidad verosímil, una realidad que no real, pero quizá no verosímil. Completamente. Sí, totalmente. Completamente. Y a veces no es fácil de traducir, ¿eh? Una de las cosas que había pensado en traerles, pero que no había tiempo, ni a pesar de que las conferencias de año son más largas, es el problema de cómo traducir algunas de estas cosas. Por ejemplo, los romanos no leían sentados a una mesa de trabajo, los romanos leían recostados. Entonces, leían tumbados como en un lectus, en un lecho, como estos que salen de las películas, donde también comían. Entonces tenían lechos para comer, lechos para leer, lechos para dormir, tenían varios tipos de lechos, pero no trabajaban y leían como nosotros siempre en mesas con sillas. Con lo cual yo a veces, hay un momento en el que Séneca dice... si quieres aprender, lo que te hace falta, dice Séneca, es un libro y un lecho. Entonces, yo ahí, eso es un aspecto de la vida cotidiana en la que yo mismo me debato como traductor, porque si digo un lecho ya tengo que estar poniendo una notita, recuérdese que es que en Roma... Eso hace más pesada la traducción y la desconecta de nosotros. Si tú dices, en cambio, para traducir esa vida cotidiana, lo que hace falta es libro y mesa. Vale,
no estás traduciendo exactamente el contenido antiguo, pero sí estás traduciendo la misma función, si estás trasladando para qué lo utilizaban. Con lo cual hay veces que la vida cotidiana es difícil de verter. Por ejemplo, Séneca dice, a mí me encanta pasear. ¡Puf! Anda que no he leído de paseo. Claro, hasta que uno se da cuenta de que es que en Séneca pasear es esto. Esto es ir de paseo. Entonces, aquí uno tiene que estar siempre diciendo, me he ido de paseo en litera. O ¿cómo ponerlo? Séneca dice, también es bueno moverse de vez en cuando, es bueno, tenemos piernas para algo, dice en un momento. Pero yo en litera he escrito mucho, claro. ¿Cómo escribes una litera? Dictando a una persona que te va tomando notas a tu lado. He leído muchísimo yo paseando en litera, pero claro, tú lees como nosotros leemos en el metro. El problema es que cuando una carta como esas es ahí, como traductor, le enfrenta un poco a esos problemas de cómo traducir la cotidianeidad, porque yo tengo el convencimiento de que las cartas tienen que traducirse en un español que se entienda hoy, en un español que no sea el de un especialista, porque la prosa de Séneca no es una prosa particularmente rara, es una prosa moderna, culta, pero moderna. Estos aspectos universales de vida cotidiana a veces son difíciles de traducir. Bueno, enhorabuena por la conferencia, que me ha encantado, he aprendido un montón. Precisamente con esto último que estabas diciendo, quería preguntarte qué editorial o qué traducción nos recomiendas. Luego, si he entendido bien, creo que has comentado que las 80 primeras cartas de Séneca son las mejores. No, circularon más, fueron más populares. Luego ya se leyeron todas, pero durante un tiempo fueron populares sobre todo las 80 primeras. Vale, entonces la pregunta es, ¿qué editorial nos recomiendas? Sí. Que tenga una buena traducción, y de los tratados filosóficos, si puedes decirnos algo, por ejemplo, esto que también parece un tema bastante universal, ¿no? La brevedad de la vida. Sí. La ira. Sí. Si nos podrías Sí. Muy rápidamente para no agotar el tiempo, hay una traducción, claro, aquí no puedo decir como umbral he venido a hablar de mi libro, porque mi libro existe en mi cabeza y en mi ordenador, pero no todavía existe. Yo está traducido ya, espero hacer la introducción en el año que viene, espero, en el 26, y que salga en Alianza Editorial. Yo, como una traducción completa que está ahora disponible, una traducción moderna, completa, es la que está en Cátedra. En la editorial Cátedra, el traductor es Francisco Socas, que ha sido catedrático en Sevilla, y es una traducción estupenda con una buena introducción. Se publicó en el 19, si no recuerdo mal, en el 19 creo, que salió en Cátedra, está en cualquier librería. Y sobre los tratados, son tratados interesantes, son tratados que abordan esa clase de temas en los que se podría traducir, por ejemplo, se podía leer, si no recuerdo mal, Julián Marías, el filósofo, que sabía muy bien latín, tradujo el tratado sobre la felicidad en Alianza. Es un libro muy pequeñito, se puede conseguir en cualquier sitio, no vale nada y es un libro estupendo. Los tratados se llaman diálogos. No sabemos por qué se llaman diálogos, porque ahí solo habla una persona, que es Séneca, no hay un diálogo, pero es discutido sobre por qué. Y le recomiendo, por ejemplo, en la editorial Tecnos están todos traducidos, todos. Tecnos están todos, las consolaciones y los diálogos. Y son una lectura estupenda. La traductora es Carmen Codoñer, una de las mejores conocedoras de Séneca que ha habido en España. Perfecto. Muchísimas gracias una vez más. Sí. Naturalmente, por supuesto. Muchísimas gracias también a los trabajadores del museo. Gracias a todos ustedes y que disfruten del ciclo.